comenzar esto. Eso. Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos con el doctor Juan Carlos Letelier y don Esteban Rojas, ¿cierto? Hoy día vamos a apoyar la gestión de Episteme, que es un centro de estudio, Esteban, ¿no? Sí, sí. Centro de estudio, y vamos a conversar con el doctor Letelier, que nos va a ilustrar sobre el análisis de la biología del conocer en el contexto de este proceso constitucional. Así que, doctor Letelier, Esteban, las cámaras son suyas. Gracias. Quisiera presentar a nuestro profesor en el marco del postítulo de Biología del Conocer y la Comunicación Humana, que se da en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile todos los años. Los estudiantes que han pasado por el postítulo hemos estado conversando y... Te voy a ir interrumpiendo, Esteban, para ir saludando a los quienes participan en el programa. La señora Patricia Humada Lira, de la Escuela Humana, Humana, perdón. Sí. Don Eibar Vargas Polania, desde la Amazonía colombiana. ¿Ah? Sí. También doña María Soledad Bascuñán, buenas noches a ti, María Soledad. Así que los voy a ir interrumpiendo cuando se den este tipo de cosas. Sí. Dale. Entonces, nosotros los que hemos pasado por el postítulo sabemos que el profesor Letelier tiene un entendimiento importante, profundo, diría yo, acerca de cómo se crean los objetos en las relaciones humanas. Y como hemos estado discutiendo en el país la nueva propuesta de constitución, y salen palabras como la democracia, la patria, la propiedad, y esas cosas son creaciones en la conducta, y le hemos pedido a nuestro querido profesor Juan Carlos Letelier, el licenciado en Biología de la Universidad de Chile, hizo su doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, es profesor titular de la Universidad de Chile. Una de las cosas muy importantes que me gusta destacar es biólogo teórico, ¿sí? Es un gran precursor de la investigación y desarrollo, tanto así que participó activamente en la construcción de Neyum, con la empresa DTS, que asociada a la Fuerza Aérea, que hicieron los ventiladores mecánicos en plena pandemia y ahora están distribuyéndose en otros países de Latinoamérica. Profesor, una cosa freak que se me ocurrió nomás. ¿Usted es hincha de la Universidad de Chile, del Club Deportivo Universidad de Chile? No, yo soy cero, el fútbol me mueve cero las emociones. Y yo creo que el club actual le hace un más flaco favor a la Academia de la Universidad de Chile. Oiga, también se integra al conversatorio este encuentro con el doctor Letelier, doña Viviana Araneda Urbina. También le deseamos una muy buenas noches. Vamos a ir saludándolos a todos, ¿no? Sí, entonces la idea era invitar al profesor que nos explique acerca de cómo mira la biología del conocer a este proceso constituyente en tanto conversaciones, ¿sí? Ahí hay una explicación bien interesante y la idea es dejar este registro y que este registro luego se pueda, a través de NeoLIRCAI, pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Doctor, lo dejamos a usted con su clase. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá. Aquí está la primera diapositiva, pero es la segunda en realidad, ¿sí? Por alguna razón. Voy a... Ahí está. Ahí está. También tenemos problemas administrativos aquí, doctor, así que... Si los problemas administrativos están... Entonces, esto tiene que ver con cosas que nosotros enseñamos ahí en el postítulo en la facultad. Y es difícil hacer un resumen en una hora, ¿ya? Pero la idea fundamental es esto que nosotros llamamos un flujo relacional. Entonces aquí yo hice un pequeño dibujo, que lo he cambiado en que tenemos a la izquierda aquí arriba una señorita que entra en lo que nosotros llamamos un flujo relacional y que, por ejemplo, es la Armada. Ya vean, la Armada de Chile. Entonces esta señorita es una típica adolescente chilena que le cuesta levantarse temprano, que es media cínica, ¿ya? Tiene grandes virtudes también, ¿ya? Y esta señorita decide entrar a la escuela naval y entra entonces a la Armada. Y en la Armada ella tiene que ser puntual, aprende a ser puntual, aprende a usar la palabra señor, a seguir órdenes,
¿ya? En forma muchas veces irreflexiva, como en todas las instituciones militares, a seguir orden. Y bueno, y después de varios años que está en esa escuela, termina como oficial de la Armada de Chile. Entonces, ese es un caso de un flujo relacional en que uno se mete como en este flujo de conducta y emociones, uno se mete como en un tubo, y ese flujo de conducta y emociones a uno lo cambia, ¿ya? Y a uno lo cambia, un flujo relacional te cambia en una dirección, y el de abajo hay una señorita que entra a un club de fútbol, y el flujo relacional ese termina produciendo a Christian Endler, que es una super arquera producida en Chile, ¿ya? Entonces, ese otro flujo relacional cambia a la persona, y el mundo está lleno de flujos relacionales, y nosotros, como somos chilenos, vivimos en un flujo relacional que se llama el país Chile. Y ese entonces uno entra cuando es chiquitito, desde que sale de la mamá, uno sale, ya, desde antes, de hecho uno ya está en el flujo relacional Chile, uno entra y uno sale como chileno típico, ¿ya? Ahí son, que uno cree que la empanada es la mejor comida, y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces los flujos relacionales son estos esquemas, digamos, realmente son sistemas de conducta y emociones donde uno por participar lo empiezan a cambiar. Entonces, voy al próximo aquí, la próxima diapositiva. Entonces, los flujos relacionales tienen muchas propiedades. Nosotros nos demoramos varios meses en mostrar todos los flujos, todas las propiedades de los flujos relacionales. Pero hay una bien importante, es primero que aquí ve que la señorita entró a un flujo relacional del club de fútbol, y lo primero que pasa es que el flujo relacional en esta flecha azul que ustedes ven, cambia a la señorita. Eso es lo que le pasa al adolescente que entra a la Armada, y entonces la Armada lo hacen bañarse, tengo entendido que lo hacen ducharse con agua fría a las 6 de la mañana, todos los días, y que al final no solo no les parece malo, sino que les gusta, ¿ya? Entonces, ahí tienen un caso en que el flujo relacional cambia a la persona, y es lo que pasa, digamos, es un fenómeno universal. Pero también la persona cambia el flujo relacional. Por ejemplo, si nos vemos en el caso de Christian Endler, bueno, primero, como ella era una mujer, y se hace muy popular, ella ayudó mucho a que el fútbol en Chile haya comenzado a salir del ambiente netamente masculino, y ahora muchas jovencitas quieren hacer fútbol porque vieron en Christian Endler que el fútbol femenino es un futuro posible. Entonces, ahora hay muchas mamás que llevan a sus niñas a los clubes de fútbol para ser como Christian Endler. Y también hay que hacer notar que Christian Endler es homosexual, entonces ella además abre el ámbito social a las diversidades sexuales, cosa que no, eso era impensable varios años atrás, pero ahora se abre. Entonces ella, por su participación en el flujo de fútbol, también cambia el flujo en esa manera, ¿ya? Entonces, si uno pertenece a un flujo relacional, a uno lo cambian profundamente, pero uno también cambia poco o más, eso depende de las circunstancias, uno cambia el flujo relacional donde uno pertenece, ¿ya? Y uno pertenece a varios flujos relacionales en cada momento. Y entonces aquí lo importante, este diagrama aquí a la derecha, es que hay una determinación mutua entre la persona y el flujo relacional que me contiene, ¿ya? Eso es fundamental. Entonces, como digo, las propiedades, ¿cuáles son las propiedades? Yo estaba pensando cuáles, tienen muchas propiedades estas cosas, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de esto? Es que existe una codeterminación entre la persona y el flujo relacional, ¿no? Y si ustedes lo ven, eso está en todas partes, ¿ya? Y uno pertenece a varios flujos relacionales. Bueno, estamos abajo ya, pero otra cosa es que toda organización humana es un flujo relacional. O sea, toda organización humana es este conjunto complicado de acciones que uno entra y a uno el flujo relacional a uno lo domina, y uno entra y es tan difícil que es casi muchas veces imposible salirse del flujo relacional, ¿ya? Entonces, toda organización humana, por minúscula que sea, es un flujo relacional. Los bomberos de Chile, el ejército de Chile, los Boy Scouts, el grupo, no sé, Gil Letelier de los Guasos,
los que les gustan los caballos de carrera, todos esos son flujos relacionales distintos que tienen sus reglas propias. Y vamos a ver ahora ya de dónde vienen estas reglas. Es que la gran mayoría, no. Vamos para atrás. Ah, no, déjeme que yo lo maneje ya. Que la gran mayoría de los flujos relacionados son entidades históricas autoorganizadas. ¿Ya? No es que alguien de afuera diga esto es así, no son diseñadas desde el momento cero, sino que nacen y la propia historia las va cambiando de lo que van a hacer. Después voy a dar un ejemplo. ¿No? Entonces, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos de Chile, cuando nace en 1800 y tanto, después del incendio de la iglesia de la Compañía, creo que se llama, no es igual al Cuerpo de Bomberos de hoy día. Pero algo se ha mantenido invariante. ¿Ya? Es distinto, pero hay algo que se ha mantenido invariante y ustedes se pueden hacer preguntar, ¿qué es lo que es invariante? ¿Ya? El Ejército de Chile también tiene tanto... ¿Qué es lo que se ha mantenido invariante en todos estos años del Ejército de Chile? Que por mucho tiempo, o sea, el Ejército de Chile se reconoce previo a la independencia de Chile. ¿O qué se ha mantenido invariante en Chile desde 1818, desde el momento que nosotros somos funcionalmente una nación independiente? ¿Ya? Entonces, no son entidades diseñadas en general. ¿Ya? Ahora, otra cosa que tienen que saber es que cada persona en cada momento pertenece a muchos flujos relacionales. ¿Ya? Yo como chileno, yo pertenezco al flujo relacional del país, todos, no sé, mi familia, mi pareja, con mi pareja formamos entre los dos un flujo relacional que es distinto del de mi familia. Si pertenezco a un club deportivo o para la gente que le gusta mucho trabajar y los que para ellos es muy importante el trabajo. ¿Ya? Ahora, dado que los flujos relacionales, lo primero que hacen es organizan la acción de las personas. O sea, el flujo relacional Armada de Chile, que es lo que le gusta es que usted sea puntual, o sea, que llegue, eso es una acción, y levantarlo a las 6 de la mañana y ducharlo con agua fría. ¿Ve? Ellos controlan las acciones. Todos los flujos relacionales controlan la acción. Un partido político, ¿quién lo controla? Oye, hay que hacer una manifestación y el día domingo tenemos que llenar la Alameda con 200.000 personas. ¿Ya? Entonces, los flujos relacionales controlan la acción de las personas. Y por lo que se le ha explicado a ustedes varias veces, que si yo controlo la acción de las personas, necesito controlar la emoción de las personas. Yo no puedo hacer que una persona haga algo si no tiene la emoción, de alguna manera puede ser manipulada, digamos. Yo lo puedo amenazar para que lo haga, pero acción y emoción son dos entidades muy relacionadas que se tienen que manipular como en sintonía. Eso es muy importante. ¿No? Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son las características del flujo relacional que llamamos Chile? ¿Ya? Este es un flujo relacional súper complicado, como el flujo relacional de todos los países. ¿Ya? Entonces, los chilenos, ¿qué somos? Bueno, es que somos amigos de los amigos. Nosotros somos amigos de los amigos, somos realmente amigos de los amigos. ¿Ya? Tenemos un doble discurso. ¿Ya? En público decimos cosas que no creemos y en privado decimos algo completamente distinto. Somos trabajadores, pero somos ineficientes. ¿Ya? Somos patriotas, eso, el chileno, somos patriotas, ¿ya? Mentimos. Nosotros mentimos. ¿Ya? Y tenemos muchos ejemplos. A mí el ejemplo que más me gusta citar es cuando no había ley de divorcio y la gente para divorciarse, entonces hacía una nulidad matrimonial en que afirmaba que el oficial del registro civil era incompetente porque lo había casado en una municipalidad que no correspondía. Y ahora todos nos estamos de acuerdo que todos cuando al momento de casarse se aseguraban de que eso no, que específicamente que eso no era así. Pero después había un juicio completamente lleno con abogados falsos, donde uno afirmaba que no, en esa época yo estaba viviendo en Punta Arenas y el oficial del registro civil me casó en Santiago, por lo tanto era incompetente. Mira qué cosa más increíble. Y había un juicio con
testigos falsos y donde todo era falso. Y todos aceptaban que eso era así, que fuese así. Y esto se aceptó por mucho tiempo, ¿ya? Porque tengo entendido que el primer caso de nulidad matrimonial en Chile es como en 1915 o algo así, y esto se siguió aceptando hasta que salió la ley de divorcio, que fue alrededor del año 2000. Entonces nosotros somos puntuales y además robamos. Acá en Chile todo se roba. Si usted no deja algo pegado clavado al suelo, se lo van a robar. Y se lo van a robar los que roban cosas pequeñas, como también se roban empresas gigantes, como son Kimich, que era del Estado, se la roban a otros países, se la llevan para la casa. Nosotros robamos somos semipuntuales. Como expliqué, somos patriotas. No nos gusta la montaña, fíjate. Vivimos de espalda a una de las montañas más espectaculares del planeta, a una cadena montañosa más espectacular, y ustedes no conocen a ningún chileno que le guste la montaña. Hay muy pocos chilenos que suban cerros, que hagan trekking de montaña. Nosotros no, nosotros todos vamos a la playa, ¿ya? Y además nosotros creemos que nuestra comida es la mejor del mundo. O sea, nos hemos convencido de cosas que no son ciertas. Entonces, estas son algunas de las características, hay muchas más. O sea, un flujo relacional tiene cientos de estas. Ahora, una falacia mayor es que si alguien quiere diseñar un flujo relacional, que es más o menos el problema que tenemos ahora en Chile, digamos. Una constitución es como el diseño de un flujo relacional. Entonces, la pregunta es, ¿puedo diseñar un flujo relacional? Entonces, aquí hay una falacia mayor, y es que yo creo que mucha gente cree y que se puede hacer como con una serie de reglas, y es como el sueño del abogado, ¿ya? Es ver un flujo relacional como un teorema de la matemática. Entonces yo voy a hacer esta serie de leyes, de reglamentos, y voy a tener el mejor flujo relacional. Y la gente, esto va a funcionar perfecto. Pero ¿qué pasa si la gente en su vivir no respeta las reglas que ellos mismos se dan? Ejemplo, no somos puntuales. Entonces no podemos... al no ser puntuales, ahí caen... ahí caen muchas de las promesas que uno hace, ¿ya? Entonces, hay gente que cree que uno podría diseñar un flujo relacional como un teorema de la matemática y dejarlo fijo ahí en el mundo y que esto funcionara coherentemente y sin inconsistencias de ahí en el futuro. Pero eso no se puede. ¿Ya? Vamos a ver por varias razones que no se puede, ¿ya? Entonces yo digo en el punto 2 que los flujos relacionales pueden ser diseñados. Yo puedo hacer un flujo relacional diseñado, ¿ya? Yo puedo hacer un partido político y donde escribo lo que me obliga el CERVEL. Ustedes han de saber, si yo quiero hacer un partido político, tengo que escribir el ideario, ¿ya? Entonces mi partido político cree que los gatos son lo máximo y que nosotros, el partido político de los gatos chilenos, ya vamos a dominar el mundo y vamos a tener, entonces, el ideario del gato, ¿ya? Y además vamos a tener reuniones todos los martes y vamos a tener 17 socios. Y pongo una serie de reglas administrativas. Tengo la gran emoción, de que obviamente es cierta, de que los gatos son los dueños del mundo. Y después una serie de cosas administrativas de que hay que pagar la cuota de luz para pagar la oficina y todo eso. Y nosotros, al ser chilenos, inmediatamente esas reglas van a colisionar contra nuestro modo de ser, que lo hemos aprendido en el flujo relacional Chile, y entonces no vamos a empezar a pagar las cuotas, vamos a decir, no, que por favor, la inflación, comienza toda la otra cosa, que estas cosas están bien pensadas, comienzan a flaquear y las empiezo a reemplazar por lo que se llama la realidad, ¿ya? Entonces, yo puedo diseñar un flujo relacional, pero inmediatamente que lo diseño, ese flujo relacional empieza a difundir, ¿ya? A derivar por el vivir de los miembros que quieren pertenecer a ese flujo relacional, ¿ya? Y hay casos que son absolutamente espectaculares, ¿ya? Hay un ejemplo muy actual que es la Iglesia Católica Romana y Apostólica, que en teoría quiere ayudar a las personas y salvarles el alma,
pero ahora está en una crisis muy profunda porque se descubrió, no pocos, pero muchos casos de abuso y violación que son como infinitos. Y tenemos ejemplos que habían personas que habían hecho congregaciones enteras, como los legionarios de Cristo, en que el cura que se le había ocurrido esta idea, Marcel Maciel, tenía esposas, hijos, era millonario y hacía todas las barrabasadas del mundo que uno se puede imaginar, ¿ya? Y esto sabiéndolo en la iglesia. Entonces, se dan cuenta cómo ahí lo que está escrito en el papel y la realidad del vivir choca de una manera completa, total. Y eso no es propiedad solo de este caso de la iglesia, es propiedad de todos los flujos relacionales en que uno quiera definirlo como con un teorema, pero que después choca con la implementación en la realidad. Eso es... Ahora, les recuerdo que que el Reino Unido no tiene constitución. O sea, yo puedo tener un país que no tenga constitución, sino que lo único que tiene son leyes. ¿Ya? El Reino Unido lo que tiene es una serie de preceptos legales, algunos muy antiguos, y el Reino Unido, como yo le expliqué, es un flujo relacional, porque todas las organizaciones humanas son flujos relacionales. Entonces, es un flujo relacional hecho y derecho que nunca fue diseñado como con una constitución. ¿Ya? El ejemplo de una deriva histórica no tiene una constitución escrita como tal, tiene cientos de leyes que los británicos la interpretan de acuerdo a la situación y la interpretan de manera distinta, y el Parlamento británico lo que se encarga es de interpretar en cierta manera las leyes antiguas con una óptica moderna. Entonces yo puedo tener un país que no tiene constitución. En Latinoamérica, de alguna manera, nosotros hemos sido cooptados por esta visión matematizada del mundo, que yo creo que todos los matemáticos son unos matemáticos fracasados, ¿ya? Que ellos les gustaba la matemática, pero como no podían, entonces ellos interpretan el mundo como que fuera un teorema. Entonces, lo que dice el artículo tanto y tanto y tanto, entonces todos son unos matemáticos fracasados. Y entonces hacen unas constituciones que son inviables. Le hago notar de que en los últimos 10 años, América Latina, el Cono Sur, ha vivido crisis muy potentes, ¿ya? Venezuela había generado una gran constitución, que era la constitución bolivariana, o sea, una gran porque tenía muchos artículos. Y cuando la oposición se hizo controló el Congreso, el gobierno reinterpretó todo y como tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, entonces hicieron elegir una asamblea constituyente para que reescribiera partes de la Constitución. Y esa asamblea constituyente nunca generó ninguna nueva parte de la Constitución. Esa asamblea constituyente, de hecho, tomó las prerrogativas del Congreso. Entonces ahí hay indicando que había un vacío gigantesco en el gran teorema de la Constitución venezolana. Perú ha vivido en crisis permanentes políticas en los últimos 10 años. Una gran cantidad de los presidentes peruanos están o muertos o presos por corrupción, y ahora mismo en este caso, Chile tuvimos un estallido social que se resolvió justamente con un acuerdo por la paz, se llama, creo que el 19 de noviembre. Argentina ha tenido el 2002 o el 2001, tuvo 7 presidentes en una semana. Entonces, nuestro continente vive en crisis política, aunque tenemos unas constituciones que en realidad los que las escribieron dijeron que esas constituciones eran lo mejor del mundo. ¿Ya? Y eso, por eso, nosotros, los que dicen eso creen que lo que importa es lo que está en el papel, no es el vivir. ¿Ya? Eso es grave. Lo otro que les quiero hacer notar es que cuando en un sistema humano yo quiero cambiar alguna regla, es porque quiero dejar alguna cosa invariante. Observen que este es un resultado fundamental de la teoría. Cuando alguien quiere cambiar algo en un sistema,
Decir, oye, no, yo creo que el color de los uniformes de los bomberos tendría que ser amarillo. Y cuando todo se convierte en que quiere ser amarillo y que hay que ponerlo amarillo, es porque quieren que algo distinto del color de los uniformes se mantenga invariante. O sea, yo hago un cambio para dejar otra cosa más importante intocada, que es lo que realmente importa. Entonces, cuando yo hago un cambio, es porque quiero dejar otra cosa intocada. Eso es un resultado absolutamente fundamental. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué es lo que quiero dejar intocado cuando hago cambios grandes? Y entonces aquí está la gran reflexión, porque lo que se nos llama ahora en hacer esta elección constituyente, este plebiscito, es como el diseño matemático, o sea, el diseño de un flujo relacional como de nuevo, de cero. Y yo le estoy explicando que eso no va a funcionar como los que quieren que eso pase, no les va a funcionar. ¿Ya? Y no les va a funcionar no porque sean de izquierda y derecha, sino porque no saben cosas básicas de los sistemas humanos y de la configuración de las personas bajo la biología del conocer. Entonces, uno se tiene que hacer la pregunta, antes de cuáles son las reglas, es cuáles son las emociones que nos mueven para un proyecto conjunto de país. Porque, como digo, las emociones son fundamentales para explicar la acción. ¿Ya? Y yo estoy en una constitución y en un país para actuar, para hacer algo. Yo me levanto en la mañana y hago cosas en un país. Entonces, ¿cuáles son las emociones que me motivan? ¿No? ¿Solo ganar plata? ¿Solo ocuparme de mi familia y que el resto se vaya a la cresta? ¿Cuál es la emoción básica que nos tiene que convocar para que todos hagamos en un proyecto común? O sea, para que todos participemos de un flujo relacional común. ¿Ya? Y lo otro es que nosotros también deberíamos tener como aspectos éticos puestos ahí, porque no todas las acciones son equivalentes. ¿Ya? Entonces, uno debería preocuparse cuál es la ética que subyace a un flujo relacional. Les hago notar que a mí el ejemplo que me encanta, para que se den cuenta cómo uno puede tener sociedades completamente distintas, es el caso de los incas. ¿Ya? En el caso de los incas, la regla era muy simple. Era no flojear, no mentir, no robar. Esas eran las tres reglas básicas del imperio inca. ¿Ya? Y el inca les pedía, más o menos igual que hoy día, les pedía el 30% de su tiempo para que trabajaran para el inca. Pero trabajar para el inca no era trabajar para el inca, porque el inca lo hacía trabajar a uno para producir comida y todo, que no era para el inca. El inca tenía esa producción y él la guardaba y la usaba la usaba para la propia población en tiempos de vaca flaca. Entonces se dan cuenta, y en el imperio inca no existía el concepto de dinero ni el oro, ellos no usaban oro como método de intercambio. ¿Ya? Entonces uno puede organizar una sociedad con reglas muy raras y sigue funcionando porque sigue siendo un flujo relacional, porque en el flujo relacional inca lo que importaba era la relación de los sujetos con el inca, en que había un contrato. Los incas, el pueblo inca, adoraba al gran rey, al rey inca, lo adoraba, pero el rey le aseguraba algo que no lo ha podido construir, o sea, hacer ningún gobierno moderno. El inca le aseguraba a sus súbditos comida, casa, ropa. ¿Me gustó? Extraordinario. ¿Ya? Entonces, ahí hay un acuerdo, entonces ahí están las reglas del flujo relacional inca, que era muy distinto del que tenemos nosotros ahora, y lo digo esto para indicar de que hay muchas soluciones posibles, ¿no? Y uno tiene que pensar que lo que nos están convocando ahora es diseñar un flujo relacional, y hay que pensar si ese diseño es factible o no, qué implica, y si es que puedo diseñar un flujo relacional moderno sin fijarme en las emociones y en los aspectos éticos. Eso es lo que les quería decir hoy día, para que tener media hora de intercambio de preguntas. Doctor, esto que es súper claro, lo que como usted lo plantea, ¿cierto? A uno lo deja reflexionando. Yo quisiera decir algo que tiene que ver con que voy a hacer un pequeño esquema mental.
miremos como que el conocimiento va por capas, ¿eh? Tiene capas, ¿sí? Y voy a poner una línea al medio, la línea 0. Entonces, del 0 hacia arriba, al más 1, están las palabras, están los lenguajes, están los libros, están los discursos, ¿sí? Y en ese mundo, del 0 hacia arriba, se ha establecido como una regla social, que es que los discursos crean la realidad, ¿sí? Ahora yo me pongo en la línea 0 hacia abajo, menos 1, y me voy a la biología y a la explicación operacional de cómo surgen, ¿sí?, los objetos en la relación humana. Y no existe ninguna posibilidad, como usted lo plantea en los flujos relacionales, que se cree un objeto en nuestro mundo al que connotamos como la realidad, como el objetivo, como lo concreto, que nos surja de las acciones. Por lo tanto, nosotros incluso podríamos no hablar nada y construir la tremenda nueva constitución, solo y solo cambiando nuestra forma de actuar, de ser, en la ética, cosa que hablaba mucho el doctor Maturana también, ¿sí? Entonces son las acciones que, si en tanto se puedan conservar, ¿sí?, admiten la novedad. Entonces, siendo amable, siendo amable, siendo amable, siendo amable, siendo amable, al cabo de mucho tiempo encontramos que somos un pueblo amable, ¿sí? Pero no porque alguien declaró en una regla, a contar de hoy todos tienen que ser amables, ¿sí? Eso no pasa. La acción construye el mundo en el que nosotros habitamos. Eso quería decir. Efectivamente. Todos los objetos que uno tiene en el mundo, este palillo para comer, China, todo, el dinero, todo, son resultados de nuestras acciones. Los construimos, ese es el resultado, esa es la idea básica de la biología del conocer, ¿ya? Que todos los objetos son relacionales. Entonces, sin acciones no hay construcción de objetos. Entonces yo puedo decir, mira, voy a hacer esto, pero si no sé cómo hacerlo, es casi igual que decir que no lo voy a hacer, que no sé cómo mencionarlo, ¿ya? Ese es un problema muy grande en todas las cosas, en todas las acciones humanas, porque nosotros pedimos cómo queremos algo y no sabemos cómo hacerlo, y algunas veces nos demoramos siglos en saber cómo hacerlo. Porque cuesta tener las acciones para que eso pase. La gente siempre pensó que era posible volar y nos demoramos, desde Da Vinci hasta 1903, nos demoramos 4 siglos en saber cómo volar. ¿Se dan cuenta? Entonces podríamos decir, doctor, que la constitución de los incas tenía 3 conceptos, 3 palabras: no flojear, no robar, no mentir. No mentir. Sí. ¿Cuántos cumpliremos en este país, según usted, doctor? Como hago esta pregunta para introducir a la gente que nos está viendo a través de los distintos canales, LinkedIn, YouTube. ¿Cierto? Hay una pregunta de Patricio Humada que la vamos a hacer luego. Es para introducir en todo caso lo felicito, doctor, muy buena su exposición, me sumo a las felicitaciones que están en los comentarios, le agradezco el espacio. Y entonces, ¿cuántos de estos 3 conceptos de esta constitución inca de 3 palabras, ¿cierto? No flojear, no robar, no mentir. ¿Cuánto cumplimos nosotros, sabiendo que también corre sangre inca por nuestras venas? Porque cuando hablan de la plurinacionalidad, hay que hablar que acá, en esta parte del mundo, es parte de una cultura indoamericana, ¿o no? Sí. Yo creo que primero, los incas llegaron hasta el Maule, ¿ya? El Inca llegó hasta el Maule en el año 1460, algo así. Llegó hasta el Maule. Y nosotros cumplimos el primero. Yo creo que los chilenos trabajamos, los chilenos trabajamos. O sea, el minero en el norte, el guaso. Yo aprendí, hice un proyecto hace 10 años atrás y me di cuenta que lo que podríamos llamar el campesino chileno, el guaso, el que metido en el campo chileno, es muy fijado en el detalle. Y tienen nadie sabe, nosotros deberíamos ser orgullosos. Ustedes saben que el rinde, o sea, la cantidad de quintales por hectárea más grande del mundo, el rinde más grande en maíz es chileno. Sistemáticamente, nosotros tenemos unos rindes en Maule y todo eso, el maíz gigante, tenemos 3 o 4 veces el rinde norteamericano. Claro que los norteamericanos tienen millones de hectáreas, nosotros tenemos así. Pero nosotros, porque el chileno le gusta trabajar.
Entonces yo creo que el chileno en general no es flojo. El Inca no habría aceptado ningún flojo, pero el chileno en general no es flojo. El chileno le gusta trabajar y con buenos jefes y buenos salarios, el tipo, la cosa funciona particularmente bien. Pero mentimos y robamos, chuta. Se pasó. El Inca me habría castigado. Porque, ojo, el Inca, en la ley Inca esto también te había una reflexión muy grande. El Inca te castigaba por hacer una cosa mala. Pero si tú hacías una cosa mala, te castigaba por dos razones. Una, te castigaba por haber que hiciste la cosa mala, ya, robaste, por lo tanto tenías un castigo por haber robado, ¿me explico? Pero después tenía otro castigo que era el más grave, es que habías hecho algo en que el Inca específicamente te había dicho no hacerlo. Entonces, el verdadero crimen no era robar, sino haberse rebelado contra las reglas del Inca. También es muy interesante. Uno podría decir, doctor, que no sacamos nada con escribir, construir una nueva constitución, si el chileno, la chilena, el chilene, a propósito de un saludo que nos hicieron ahí en el chat, si la gente de este país no cambia, porque si uno estudia las distintas filosofías, las distintas religiones, las distintas ideologías, todas convergen en un elemento en común, que para que la sociedad cambie, tiene que cambiar la persona, ¿no, doctor? Claro, entonces hay que meter a las personas en un flujo relacional para que cambien. Entonces por eso es importante la educación, pero por eso necesito que los profesores se crean el negocio de la educación, pues ya. O sea, la acción de la educación. Entonces por eso yo necesito meter a los chilenos en flujos relacionales para que cambien, y un flujo relacional muy importante es la educación, por eso tiene que ser de excelencia, pero y el de la justicia. Por eso el sistema chileno es muy maldito, porque cada vez de que existe la oportunidad de dar un ejemplo para que la gente diga, chupáis, en realidad yo no debería hacer las cosas que estoy haciendo, por ejemplo, el caso de Soquimicho, Las Plata y todo eso, o Chang, ¿se acuerdan de Alberto Chang? Sí, sí, sí. En que la mamá también estaba metida en el negocio, la mamá fue condenada a 5 años, pero remitida. Entonces, gente, esas no son en realidad penas. El Inca no tenía el concepto de libertad vigilada. Ahora, pasa lo siguiente, doctor, que además la gente en este país tiene mala memoria. Hay un parlamentario, no voy a decir el nombre, para no, ya me odian un sector de este país, que le mintió al país cuando negó a la mujer. ¿Se acuerda que le preguntaron, oye, ¿usted conoce a tal persona? ¿Cuál? Pero si trabaja para usted. ¿Se acuerda o no? Sí, me acuerdo. En el último tiempo se hizo famoso porque leyó, bueno, es que si ya tengo que decir, leyó por 40, una maratón para esperar que llegara, ¿quién? El Giorgio Jackson, ¿cierto? Al Congreso. Entonces leyó, escucha, y era la figura de la jornada más o menos, como los canales del fútbol, pero resulta que años atrás había sido senador y había mentido porque había apitutado a su compañera y la negó en cámara. Y entonces una persona que al final del día termina viviendo toda la vida de la política, porque fue muchos años senador, hoy día es diputado, y resulta que las nuevas generaciones, si alguien no le está recordando, no se acuerdan de esas fallas éticas, porque en este país, yo lo conversaba con una amiga que nos juntamos hoy, que es de Antofagasta, decía, hay una falta de ética, de moral en este país, porque los cercos se fueron corriendo, porque hoy día yo podría ver una escena de una viejita muy humilde que se le cayó un billete de 20 lucas, y alguien ve el billete de 20 lucas y no pensó que a esa señora se guardó el billete de 20 lucas, ¿no? Pero yo creo que muchos chilenos se lo darían a la vejez. Yo creo que aquí lo que pasa es que nosotros tenemos muy malos jefes. En general, los chilenos tienen muy malos jefes. ¿Les parece que vamos incorporando las preguntas y agradecer la alta sintonía que tenemos? Sí, perfecto. Aquí, Patricia Humada dice, lo primero sería preguntarse, ¿queremos convivir? No sé a qué se refiere, pero debe ser a propósito de lo que usted comentaba, doctor, ¿no? Sí, la pregunta es si queremos pertenecer todo a un flujo relacional. Yo creo que ahí, dado que uno vive en un mundo geográficamente limitado, consumiendo recursos y por lo tanto estamos obligados a convivir, tal vez no queramos, pero inicialmente tenemos que convivir. Y yo creo que todos queremos convivir. Yo creo que finalmente, si finalmente, mira, no hemos construido un excelente país, pero hemos construido un país que más o menos funciona, pues podría haber sido mucho mejor,
Yo creo que el chileno quiere convivir. Si yo tengo mucha confianza, sobre todo en el trabajador chileno. Yo soy en ese sentido un científico atípico, porque como he dirigido proyectos reales en el mundo real, digamos, en la minería, yo estuve en un proyecto con robot minero en Teniente, tenía oficina en el Teniente junto a Jorge Podosi. El trabajador chileno, Podosi, que alguna vez dijo: todo el mundo miente, la diferencia la hace cuando se miente en un ambiente de confianza, doctor. Eso, todo el mundo. Entonces, el trabajador chileno, y ahí voy desde el peón por día. El que llega al capacho, doctor, el que llega al capacho. Efectivamente, desde el peón al ingeniero, todos quieren hacer un buen trabajo. Y en general, ahí fíjate que hay poca sacada de vuelta, hay una ética del trabajo en Chile que es muy importante, que nosotros no hemos sabido recuperar y potenciar. Claro. Oye, hay un punto que me gustaría... Un segundito. Por favor. Hay un punto que tiene que ver con la clase que me gustaría que quedara súper claro. Mira, ser chileno, patriota, como ustedes quieran, ser chileno es un resultado de un modo de vivir conservado. Esteban Rojas Guevara, el primer mes de nacimiento, me hubieran llevado a Argentina, yo aprendo a vivir como los argentinos y sería argentino. No hay ninguna ley, no hay una ley que me constituya en lo que soy. Son las acciones, el modo de vida que yo he conservado es lo que me hace. Entonces, las leyes no cambian nada. De hecho, que en nuestra cultura se dice perfectamente bien que echa la ley, echa la trampa, porque inmediatamente salió, que sea un nuevo código para tributario, inmediatamente los ingenieros tributarios se ponen a pensar cómo saltar la valla, ¿te fijas? Entonces no son las reglas escritas las que crean el mundo, son las acciones, los modos de vivir, los modos de convivir, y eso está basado en la ética. Sí. Ya, entonces tenemos a Viviana Araneda Urbina que pregunta, doctor, o sea, aparte de agradecerle su clase magistral, dice: ¿cómo se entiende desde la biología del conocer el Código Civil, doctor? Bueno, son reglas. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos para la sociedad moderna nosotros tenemos que tener reglas para manejarnos en nuestra complejidad, en que somos millones de personas y no 200. ¿ya? Entonces, por eso tenemos códigos para controlarnos, pero ese código tiene que reflejar lo que dice Esteban Rojas. Ese código, para que funcione, tiene que reflejar nuestras regularidades de cómo nosotros funcionamos. Si hay una distancia muy grande entre el código y la realidad, pasa lo que pasa con el matrimonio, lo que pasaba con el matrimonio y el divorcio a la chilena. ¿Se dan cuenta? Entonces, el código no puede imponerse a la realidad. Y necesito personas éticas que apliquen el código también, y jueces éticos, porque nosotros le damos un poder increíble a los jueces, y uno se preguntaría si ese poder está siempre bien usado o no. Pero entonces, el Código Civil trata de reglamentar las acciones, pero no le resulta perfectamente. En Chile, digamos, era histórico los que querían sacarse, ya no existe eso, porque no existe el servicio militar, pero toda la clase media alta era: oye, ¿cómo me saco el servicio militar? Yo nunca conocí a nadie de la clase media que haya hecho el servicio militar. O ¿cómo me saco un parte? ¿Se dan cuenta? Y en Chile es famoso hasta el día de hoy que, independiente de lo que diga el Código Civil, hay muchos juicios donde hay testigos falsos. ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo voy ahí? Cualquier cosa, cualquier acción, ¿cómo voy aquí? Bueno, aquí hay otra, no es una pregunta, pero una afirmación que a lo mejor es buena comentarla, doctor. Dice: la envidia y el resentimiento son otras emociones que caracterizan a los chilenos. De ahí nace el ladrón y el mentiroso. Es una afirmación de ella, yo no necesariamente la comparto. Yo no sé si sea no estoy seguro si es la envidia y el resentimiento. Yo creo que yo lo doy vuelta, es que nosotros aprendemos a ser ladrón y aprendemos a ser... ¿Me dan cuenta? En nuestro flujo relacional que nos enseña que hay que ser ladrón y mentiroso. ¿Se dan cuenta? Porque si yo veo que
alguien quiere divorciarse y tiene que mentir para divorciarse, aprendo que el mentir funciona. Porque el mentir lo tengo que usar en una acción crucial de mi vida para poder rehacer mi vida y tener otra pareja, otra oportunidad y todo. Y si tengo que mentir para tener esa oportunidad, me parece lógico, miento. Entonces, en realidad es al revés. Yo miento no porque sea envidioso y resentimiento, y tenga resentimiento, sino porque estoy en un sistema en que me enseña que si hago eso la cosa funciona. Sí. Voy a sacar del refranero popular la frase donde fueres, haz lo que viere. ¿A eso se refiere, doctor? Más o menos, porque eso es que así funciona lo básico de un flujo relacional. Si uno se mete al flujo relacional de los pilotos de planeadores y uno llega todo el día hablando de fútbol, no vaya a llegar muy lejos como piloto de planeador, porque a los pilotos de planeadores les gusta hablar de aviones, corrientes de aire y todo eso. Pero el que habla de fútbol y solo de fútbol en el club de planeadores le van a decir, si es que te equivocaste de club, anda 2 kilómetros para allá, está la sede de la Universidad Católica. Claro, y no se aprende a planear con los manuales, sí, teóricos de la aeronáutica. Se aprende a navegar, a pilotear esa nave haciendo. Claro, se aprende así. Así se hace. De hecho, fíjate que en la escuela militar francesa, a los aviadores, como en la escuela Capitán Ávalo, a los alférez, por así decirlo, se les enseña a volar inicialmente en un planeador. Son los únicos que lo hacen así en el mundo. ¿Ya? Muy bien. Pero los norteamericanos tienen otra idea. Por ejemplo, los norteamericanos, usted entra a la Academia de Aviación, usted sale de oficial y nunca ha volado un avión, ni planeador ni nada. Y lo primero que toma como oficial, lo mandan a aprender a volar unos aviones de juguete, por así decirlo, unos aviones muy chiquititos. ¿Y la opinión suya, doctor, de esto de eliminar las clases de filosofía e historia de la malla curricular? No, eso es fatal. Pregúntenle si eso lo hicieron los franceses o los rusos o los japoneses. Le aseguro que eso no puede ser. Yo defendí. Cuando eso pasó, yo hice, como vicepresidente del Senado, del Senado Universitario, defendí eso y hice para que no pasase. No puede ser. O sea, la falta de transparencia, no sé si a lo mejor dentro de la contingencia constitucional estaba mucha, no sé si vieron la editorial de hoy día que reclamaban por qué existe esa ley, norma, que impide dar a conocer encuestas 15 días antes de la elección. Entonces dicen, oye, pero esto no puede ser porque al final del día es falta de transparencia. Y la historia dice que el año 2014 la presidenta Bachelet mandó un proyecto de ley que decía que eran, entre otras cosas, un proyecto de ley mucho más completo, que no le puede dar la lata de qué, pero decía que se establecía que hasta 4 días antes se podía dar a conocer encuestas públicas. ¿Dónde se cambió? A 15 días, en el Senado. ¿Y saben quién la cambió? ¿De quién es la indicación? ¿De quién? Del señor Saldívar. El señor Saldívar. Y pasó piola. Pasó absolutamente inadvertido, porque aquí la gente como que asume, esta es la ley, bueno, pucha, pero creo que debemos acostumbrarnos a reclamar obviamente con argumentos, no quemando nada, ¿no? Pero no es posible que en este país haya una norma que impida dar a conocer encuestas 15 días antes de una elección, profesor. Sí, bueno. Vamos cerrando, René. Perfecto. Sí, bueno, vamos a ir cerrando dándole las gracias a las decenas de personas que nos acompañaron, que hicieron sus preguntas, que interactuaron con nosotros. Obviamente darle los agradecimientos a Esteban Rojas Guevara, buen segundo apellido Esteban, ¿ah? Entonces, por este espacio y indudablemente a usted, profesor, porque creo que por lo menos por los comentarios que se han hecho en el chat, por lo que me llegan en privado por WhatsApp, y por lo que yo sentí, fue una clase espectacular. Se lo agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Y además pudimos hablar con respeto y saltándonos la contingencia específica, ¿se dan cuenta? Exactamente. O sea, yo quiero agradecer a Neolircai, este canal que se abrió también de un aporte importante, interesante, ¿cierto? Que todos tenemos que colaborar porque somos chilenos. Y todos desde alguna lugar tenemos que apoyar este proceso que no se va a acabar, como yo he escuchado de don René Tavilo, toda esta semana que estaba en el programa,
no se va a acabar el 4 de septiembre. No, Este es un comienzo. Entonces no es que el 4 de septiembre bajamos la cortina y todo sigue, todo va a tener que seguir un proceso. Y quiero liberar también a don René que nadie va a tocar los caballos, porque ahí hay una cultura, porque ahí hay una cosa que se construyó, ahí, no, pues centenaria, en el campo, en los deportes, la cercanía que tienen los deportistas ecuestres con sus animales no es la que yo tengo con el perro en la casa, ¿sí? Hay una cosa mucho más profunda, arraigada, hay una conducta aprendida, generación tras generación, y eso no se va a cambiar por una regla. Bueno, vamos a esperar que el presidente y el gobierno hagan lo que tenga que hacer, así que aprovechamos de despedirnos, darle las gracias a todos y todos. ¿Ah? Hasta Fuerte luego. abrazo. Gracias, gracias. Buenas noches.